Campos leyó a Benno von Archimboldi. Fue en la Navidad de 2000 en París. El descubrimiento hizo que nuestro queridísimo joven Campos se volviera un entusiasta archimboldiano y lo lanzara a buscar todas las novelas que consiguiera de este autor. En 2003, a los 22 años, Campos comenzó a traducir D'Arsonval. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque le gustaba hacerlo, lo hacía feliz. Unas críticas muy positivas, yo incluso diría que exageradas, hicieron que se agotara la edición, es más, vendiera 3.000 ejemplares, y eso por supuesto le abrió las puertas a una segunda, a una tercera, a una cuarta edición. Ya para ese momento Campos había conseguido 15 de los libros de Benno von Archimboldi, había traducido 2 más, y estaba tenido como la máxima autoridad sobre ese autor en Francia. José Tomás Angola nació en 1976 en un pueblo cercano a Nápoles. Y aunque leyó por primera vez a Benno von Archimboldi en 1986, no sería sino hasta 1998, tendría 22 años, cuando tradujo su primera novela del autor alemán, llamada Bifurcaria Bifurcata. Hay que decir que pasó por las librerías italianas con más pena que gloria. En 2001, una segunda traducción de José Tomás Angola, esta vez de la novela Santo Tomás, vio una luz en Italia. Por aquella época él trabajaba dando clases de literatura alemana en la Universidad de Turín y ya había sufrido un aparatoso y extraño accidente que lo dejó atado a esa silla de ruedas. Sí, bueno, pero el caso es que Jordi Carrión llegó a Archimboldi por caminos diferentes. En el 2000 alcanzó el doctorado en literatura alemana con un trabajo sobre Benno von Archimboldi, que una editorial catalana publicaría el año siguiente. Eso sí, él nunca tradujo a Benno von Archimboldi ni a ningún otro autor alemán. Margarita Posada, por el contrario, no se fijaba planes a largo plazo ni ponía todo su empeño en conseguirlos, como hacíamos en cambio Angola, Campos y yo. Para ella la lectura era simplemente placer, no como para Angola, Campos y yo mismo, para quienes la literatura es sintaxis, estructuras, motivos, símbolos, subtexto. Un amigo suyo, alemán, le prestó una novela de Archimboldi, la leyó, le gustó, pero no tanto como para correr a la librería más cercana y comprar el resto de títulos del autor alemán. Margarita volvió a su casa, a Inglaterra, a Londres, y allí, al cabo de 3 meses, recibió un paquete de su amigo alemán. Como ustedes adivinarán, en efecto era otra novela de Archimboldi. La ciega, en efecto, le gustó lo suficiente como para ir a buscar una tercera novela al campus de su universidad. La leyó con frenesí, le sacudió las entrañas, salió de casa, corrió al parque más cercano, se tumbó en el césped, no le importó que estuviera lloviendo, solo sentía una extraña conversación. No exactamente una conversación, una especie de discusión que mantenían la tierra y el cielo. Cristina había conseguido que Margarita, en aquel contexto, sintiera el espacio del tiempo girar. Como si aquella tarde, en vez de té, hubiera tomado peyote. Mira tú. La primera vez que Campos, Angola, Carrione y yo nos vimos fue en un congreso de literatura alemana contemporánea en Bremen en el 2004. Sí, pero nosotros desde el año 99, en la jornada de Leipzig, ¿recuerdan? Ajá. Veníamos coincidiendo unos y otros en ese tipo de eventos. Esa misma noche nos fuimos a comer a una taberna cerca del río y hablamos de Benno von Archimboldi, de su vida, de la que tampoco sabíamos. Comparamos las informaciones, las vagas informaciones que teníamos sobre el autor y especulamos sobre el secreto de su paradero. Y bueno, después de hablar del escritor terminamos hablando de nosotros. Sí, los 4 éramos solteros. Los 4 vivíamos solos. Los 4 estábamos dedicados a nuestras carreras. A partir de entonces ya no pasó ni una semana en que no nos llamáramos constantemente, a cualquier hora y sin reparar en la factura telefónica. Y después volvimos a vernos en un coloquio de literatura europea de posguerra en Aviñón a finales del 2004 y Carrión presentó sus estudios sobre Archimboldi.
Sí, el trabajo giraba en torno al misterio que velaba la figura de Arcimboldi. Era un trabajo de cariz biográfico. De Arcimboldi realmente muy poco se sabía, ni siquiera su editor tenía datos fiables sobre él. En los libros aparecía siempre la misma información, autor alemán, nacido en Prusia en el año 20, pero ni siquiera teníamos una imagen, una fotografía del autor. Cuando Campos llegó de Aviñón a su piso en París y abrió la puerta y puso la maleta en el piso y luego obviamente cerró la puerta, en ese momento se dio cuenta de lo que extrañaba a Margarita Posada y pensó que podría haber dado todo lo que tenía por estar con ella en ese momento. Bueno, algo similar experimentó Carrión, con dos ligeras diferencias respecto a mí. La primera fue que no esperó hasta llegar a su piso de Madrid para sentir la necesidad de estar junto a Margarita. Ya en el avión él supo que ella era la mujer ideal, lo que siempre había estado buscando, y empezó a sufrir. Y la segunda fue que en las imágenes de Carrión, imágenes que tenía en su cabeza sobre Margarita, la colombiana, había más escenas de sexo. No muchas, pero más que las imaginadas por mí. No me sonrojé. La única persona de la editorial que conocía a la perfección la obra de Arcimboldi fue el difunto señor Bubis, que le publicó todos sus libros. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto alguien puede conocer la obra de otro? A mí, por ejemplo, me apasiona la obra de Gross, pero ¿conozco realmente su obra? Sus historias me hacen reír. Por momentos creo que Gross las dibujó para que yo me riera. ¿Hasta qué punto alguien puede conocer la obra de otro? ¿Puede usted ayudarnos a entrar en contacto con Benno von Arcimboldi? No nos respondió. Comprendimos la inutilidad de nuestra pregunta, pero Arcimboldi siempre estaba lejos. Sí, porque su obra devoraba a los exploradores que se atrevían a introducirse en ella. Esa tarde, después de que vimos a la señora Bubis, compartimos un taxi hasta el aeropuerto y cuando Carrión se quedó solo, porque bueno, mi avión salía media hora antes, se puso a pensar en Margarita Posada y en las probabilidades reales que tenía de conseguir enamorarla. Pero Campos se me adelantó. 3 días después, sin avisar, se presentó en Londres, llamó a Margarita, la invitó a cenar en un restaurante de Hammersmith y después a tomar una copa, y la segunda, a petición de la colombiana, se la tomaron en su casa y Campos besó a Margarita y Margarita devolvió un beso todavía más apasionado y se pusieron a follar como locos en el sofá durante 1 hora y 23 minutos. 26. Hasta que Margarita Posada se quedó dormida. Campos rápidamente se acostumbró a viajar a Londres cada vez que le daba la gana. Posada era una amante apasionada, aunque su pasión tenía un tiempo limitado. La duración de estos actos sexuales, como mucho, podía durar 3 horas. Después de ese momento, ella cambiaba de tema, cambiaba de chip y se dedicaba a otras cuestiones, básicamente académicas. En la cama hablaba de temas como Benno von Arcimboldi, algo que a Campos lo exasperaba porque en verdad quería hablar de lo que se estaba fraguando entre ambos. Un sábado, Carrión le dijo a Margarita Posada que tenía que ir a Madrid, que él le invitaba y que Madrid en esa época del año era la ciudad más hermosa del mundo. Y que además había una retrospectiva de Bacon que no se podía perder. Margarita le dijo que iba al día siguiente, algo que Carrión no se esperaba, pues su invitación había obedecido realmente más como a un deseo que a la posibilidad real, efectiva, de que ella aceptara. Y bueno, al parecer pasaron un domingo magnífico. Y le conté mi historia con Campos. Y yo hubiera querido preguntarle desde cuándo eran amantes, pero no me salió más que un suspiro. Cuando se fue Margarita de Madrid y volvió a Londres, yo me quedé todavía más nervioso de lo que había estado durante aquellos 3 días maravillosos. El asunto Campos bien mirado le ponía los pelos de punta. Y ahora que le dice a Campos que yo me acuesto con Margarita. Al cabo de 4 días la llamé por teléfono. Me gustaría verte. ¿En Londres o en Madrid? Donde tú quieras. Madrid.